Saludos, estimados suscriptores de revista dominical y nación.com. Como siempre, es un placer saludarlos en esta sección de la entrevista del domingo. Una vez más, gracias por visitarnos como todas las semanas. En esta ocasión, una vez más, queremos tocar en esta sección temas municipales, y qué mejor municipalidad de la que hablar que la de la capital y la que maneja el presupuesto más grande del país. Así que para esa conversación invitamos al regidor Brandon Guadamuz del partido Frente Amplio. ¿Qué tal, don Brandon? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar por acá. Gracias a usted por haber venido, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por venir aquí a las instalaciones de la Nación. Don Brandon, evidentemente los temas que tienen que ver con la municipalidad son de interés para mucha gente, no solo para los votantes, sino para todo el montón de gente que transita la municipalidad todos los días, ¿verdad? Que no necesariamente son residentes ni votantes, pero que la transitan. Un tema por el que me gustaría conversar primero en esta entrevista, y que ha estado mucho en la palestra durante las últimas semanas, es el tema de soluciones habitacionales en la municipalidad, Ujú. que usted presentó un proyecto. Pero antes de hablar del proyecto que usted presentó, me gustaría que me comente cuál es el estado de la cuestión respecto al tema habitacional en San José. ¿Hay oferta, no hay oferta? ¿Cómo está la demanda? ¿Cuál es el estado de este tema en la capital? Sí, bueno, es crítico. Los 4 distritos centrales se han ido despoblando con el tiempo. Desde los años 60 hasta la actualidad hemos perdido muchísimos habitantes. Antes habían más de 100.000 habitantes, ahora hay alrededor de 57.000. Se ha ido despoblando el centro, las personas se van a las periferias, se van a otros lugares. El centro se ha convertido en una ciudad fantasma, peligrosa, porque cuando no hay personas en una ciudad, la ciudad se pone más insegura. Y la política de repoblamiento para solucionar esto, que fue la política que llevó adelante el antiguo alcalde Johnny Araya, ha sido un rotundo fracaso. Porque justamente la política se llama Política de Repoblamiento y Vivienda de San José. Buscaba solucionar esta problemática del despoblamiento del centro, pero no ha solucionado absolutamente nada. El centro se sigue despoblando. Y para lo que sí ha funcionado es para la construcción de torres de apartamentos que son inaccesibles para la gran mayoría de costarricenses, la gran mayoría de josefinos y josefinas. Entonces, por un lado tenemos torres de apartamentos que no están en el centro, no están en los 4 distritos centrales, torres de apartamentos inaccesibles. El más barato que se encuentra de 35 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, empieza por $150,000, $200,000. Y no son accesibles para la mayoría de gente. Eso por un lado. Por el otro lado, en el centro, despoblamiento, cuarterías, alrededor de 3.000 personas en situación de calle, apartamentos, alquileres inaccesibles. Y entonces hay una gran disparidad en la situación habitacional del centro, a pesar de que la gente necesita y quiere vivir en el centro. Algunas personas porque quisiera tener más cerca la oferta cultural que hay en el centro, porque quisiera poder caminar a todos los lugares, porque le gusta San José, y otras porque lo necesitan, porque en el centro hay opciones laborales, hay centros educativos, universidades, colegios, hospitales, servicios públicos. Tiene sentido querer vivir en el centro. Y es por eso que muchísimas personas terminan viviendo en cuarterías, porque necesitan estar ahí y es la opción que pueden pagar. Entonces es realmente crítica la situación. Además, esta comisión de repoblamiento se ha manejado de una forma muy irregular. De 2016 a 2023 había salido una publicación de Interferencia WCR que explicaba cómo la Comisión de Repoblamiento estuvo dando beneficios que no estaban en el plan regulador. Porque bueno, toda la idea de la Comisión de Repoblamiento era lograr repoblar a partir de dar ciertos beneficios a los desarrolladores inmobiliarios. Son básicamente dos. Una reducción del impuesto a las construcciones de 1% a un 0,01%, es una cifra de eso. Y el otro es un mayor coeficiente de aprovechamiento del suelo, para que el edificio pueda ser más alto, más grande. Sin embargo, existe otro beneficio que no está en el plan regulador, que es el coeficiente de altura. Esta investigación de interferencia
demostró que se ha estado dando el coeficiente de altura a varios edificios entre 2016 y 2023, a pesar de que no estaba en el plan regulador. O sea, el plan regulador no dice que es uno de los beneficios. Entonces, a partir de eso, nosotros mandamos una denuncia a la auditoría, le dijimos, auditoría, investigue esto, por favor. Y el lunes de esta semana que pasó, presentaron un informe de auditoría ya final. Estamos todavía estudiándolo, pero algunos de los hallazgos es que, además de este tema del coeficiente de altura, muchos de estos beneficios se han dado de manera irregular porque en las reuniones de la Comisión de Repoblamiento, las actas son muy escuetas. Algunas no tienen fundamento técnico. Dice, se da el beneficio, pero no se adjunta ningún fundamento técnico que diga por qué. Algunas no tienen firmas, algunas se han hecho sin quórum. Cuestiones muy, muy escuetas y se dan a la ligera estos beneficios que terminan en torres de apartamentos que la gente no puede alquilar. Y además otra problemática que se suma es que hay inversionistas que compran muchos de estos apartamentos y los están utilizando para Airbnb, para alquileres de corta instancia, para turistas. Entonces es un rotundo fracaso porque no repobla el centro, porque en lugar de repoblamiento y vivienda está sirviendo para el turismo, porque los apartamentos son inaccesibles para la gran mayoría de gente y la realidad de San José son cuarterías, personas en situación de calle y gente que no puede accesar a una vivienda digna. Además, tenemos entendido que una de las principales problemáticas de la infraestructura en San José es que está subutilizada, ¿verdad? Por eso no es raro caminar por alguna calle o avenida y ver edificios que a partir del segundo o tercer piso ya no hay nada, literalmente, ¿verdad? Y que se utilizan solo con fines comerciales. ¿Cómo está ese tema? Además, porque se ha evaluado, tengo entendido, incluso alguna vez hicimos una nota de una entrevista con el Ministerio de Vivienda en Nación.com, hablando de que había un plan para repoblar incluso edificios existentes, ¿verdad? Que era mucho más barato que construir un edificio expresamente para eso. Y esto entra un poco a tocar con su proyecto. Entonces me gustaría que me comente cómo está el tema de la infrautilización de edificios. Sí. Y por qué su proyecto plantea una posible solución a eso, digamos. Sí, el 35% de los edificios de los 4 distritos centrales está subutilizado. Justamente en la parte de abajo se puede ver alguna actividad comercial, algún supermercado, alguna carnicería, y ahí para arriba hay oficinas vacías. De este tipo de edificios se pueden encontrar en todo el centro. Y bueno, el TEC ha hecho un excelente trabajo en mapear esos edificios y ha descubierto que el 80% de esos edificios subutilizados se puede restaurar. Y además han identificado algunos edificios que ya han pasado por requisitos complicados para restaurarlo. Por ejemplo, está los requisitos que pone bomberos, que se necesita todo este tema de las salidas de emergencia y tal. El TEC ya ha identificado cuáles de estos edificios han pasado por estos requisitos y que están listos para rehabilitarlos. Hay dueños dispuestos a buscar rehabilitarlos, dueños de estos edificios. Y bueno, el proyecto de vivienda municipal busca justamente rehabilitar estos edificios. Se dice reciclar los edificios. La idea es que la municipalidad los pueda comprar, algunos de ellos, abrir una licitación, decir, mira, quiero comprar edificios con estas categorías, en estos lugares, y que pueda adquirir estos edificios para utilizarlos como vivienda municipal. Esto del proyecto de vivienda municipal es un hito en la política de vivienda en Costa Rica por 2 razones. La primera es porque hasta el día de hoy ninguna municipalidad estaba preparada para hacer vivienda, porque antes era solo resorte del gobierno central. Fue en 2022 que se aprobó la ley de vivienda municipal que le permite a las municipalidades hacer vivienda. Entonces la Asamblea Legislativa le dijo a las municipalidades, ustedes ahora, además de recoger basura y hacer aceras, pueden hacer vivienda. Sin embargo, para poder hacerlo se ocupaba un reglamento que dijera como el paso a paso, qué departamento lo iba a hacer, cómo lo iba a hacer, cuánto iba a cobrar, todo ese tipo de detalles. Ninguna municipalidad lo tenía, porque en la ley de vivienda municipal decía que quien tenía que hacer el reglamento era el IFAM, y el IFAM no lo hizo.
no quisieron hacerlo nunca, están sentados en la galleta de que no lo quieren hacer, porque además la ley le dice que tiene que hacer un fondo de avales para financiar este tipo de proyectos. Y el IFAM dice, yo no tengo la plata para eso, no quiero, a pesar de que es una ley que les dice que lo tienen que hacer, no lo quieren hacer. Y nosotros, al entrar a la municipalidad, dijimos, no vamos a esperar a que el IFAM lo haga. Esto es una necesidad, es una urgencia, vamos a hacer un reglamento. Entonces presentamos el primer reglamento que ya se aprobó, ya se publicó en la Gaceta. Y entonces ahora la Municipalidad de San José está preparada para hacer vivienda, ya tiene su reglamento. Y el siguiente paso es hacer las primeras inversiones, que decidamos adquirir estos edificios, reciclarlos, para poder dar una solución de vivienda más accesible a la población. El reglamento de vivienda permite 2 tipos de vivienda. Uno es vivienda social, que es como la hace el Estado, igual son bonos de vivienda, se le hace un estudio socioeconómico a la persona. Si está bajo la línea de pobreza, entonces se le puede dar este bono de vivienda. Y el otro es el otro hito en la política de vivienda costarricense, que es el modelo de usufructo habitacional. Es una cosa que no existía en Costa Rica hasta ahora. Es innovador porque en este caso la municipalidad conserva la propiedad del edificio. La política de vivienda de Costa Rica ha sido siempre mucho de le doy el lote, le doy la casita, tome, con fondos públicos se invierte en eso, pero luego el Estado pierde sus inmuebles y pasa a manos de privados. En este caso la municipalidad siempre es dueño del edificio y le da la posibilidad a una persona de que viva ahí entre 20 hasta 99 años, y una vez que esta persona cumple ese ciclo, se hace un reevalúo del apartamento y una persona nueva puede venir a vivir ahí. Entonces es un activo que la municipalidad va a tener por años y años y años en el futuro. Entiendo. Como parte de la explicación que usted tiene, obviamente suscitaron muchas dudas al respecto. El público meta de esta iniciativa, en especial, obviamente, como usted decía, el tema de viviendas sociales para personas que estén bajo la línea de pobreza y tal, pero si hablamos puramente del usufructo que usted habla, ¿cuál es el público meta que podría llegar a acceder potencialmente a esto? ¿Es clase media baja? ¿Quiénes serían? Sí, estamos queriendo que esto sea para personas de clase media, clase trabajadora, personas jóvenes que no tienen opciones de vivienda. Hemos definido un tope de ingresos por individuo, por núcleo familiar, para poder acceder a este usufructo, que son alrededor de un ingreso de 2.500.000 colones. El tope. El tope, que está definido por varios salarios de una persona de construcción, está ahí en el reglamento, porque queremos que justamente sí sea para personas de clase media. Además, le hemos dado prioridad a familias monoparentales, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres que han sufrido de violencia intrafamiliar. Entonces, estas poblaciones, cuando apliquen, se van a poner de primeras en las listas. Claro. Y el resto de personas que no tengan una propiedad de vivienda, también eso es un requisito, que no tengan una vivienda a su nombre, que no tengan otro usufructo a su nombre, que no hayan recibido un bono de vivienda, tienen que demostrar que hay una necesidad. Entonces, justamente es eso, porque la política de vivienda anterior estaba enfocado a los estratos más altos, clase media alta, clase alta, y nosotros creemos que la política de vivienda de la ciudad tiene que dar un giro y ahora sí ser una opción para personas de clase trabajadora, clase media. El objetivo, usted mencionaba que es que las personas vivan ahí entre 20 y 99 años. El mínimo es 20 años. Si yo soy, por ejemplo, una persona joven que lo quiero, por ejemplo, rentar solo por 2 años porque no sé cuánto tiempo voy a estar en la capital, ¿se puede también o el mínimo va a ser 20 años? El mínimo es 20 años, se ha definido así en la ley de vivienda municipal. Creo que a futuro la Asamblea Legislativa sí debería considerar bajar ese mínimo. Sería importante que se pueda bajar a 5 o a 10 años, pero sí, ese es el mínimo. ¿Lo establece la ley o el reglamento, ese mínimo? La ley. La ley, entiendo. Entonces tiene que ser por reforma en la Asamblea. Exacto. Entiendo. Y bueno, la forma de pago también es bastante interesante. Entonces, se paga entre un 20% y un 80%
de lo que cuesta realmente el apartamento. Porque la persona, como te decía, no es propietaria realmente del inmueble, es la municipalidad quien va a ser propietaria. La persona va a ser propietaria de un derecho de uso, que sí va a estar en el registro nacional, y se calcula a partir de una fórmula. Entonces es a partir de la cantidad de años que la persona quiere vivir ahí, se multiplica por un 2%. Entonces, por ponerte un ejemplo, una persona que quiera vivir 20 años en un apartamento, eso se multiplica por un 2%, quiere decir que tiene que pagar un 40% de lo que cuesta el apartamento. Si costara 100 millones de colones, tendría que pagar 40 millones de colones. Y lo podría hacer de varias formas. Financiado por medio de un banco, tener un préstamo que el banco le pague la MUNI y la persona le va pagando ahí el banco. Tener un ahorro con el INBU, por ejemplo, que el INBU le paga la MUNI. O también estamos considerando la posibilidad de que se pueda pagar a cuotas, como mes a mes, como si fuera una especie de alquiler, para que haya diferentes modalidades de pago para las personas. Entiendo. Nosotros en Nación.com, por supuesto, publicamos una nota explicando este proyecto, y algunas de las reacciones de las personas que pude ver en redes sociales era que personas que consideraban que era un proyecto con un fin muy loable y que incluso les parecía que a ellas mismas les podía resultar beneficioso porque podían llegar a aplicar, pero que eran muy escépticas, ¿verdad? Y que a veces decían como que dudaban que la municipalidad sea capaz de administrar, desconfían del Estado como administrador, incluso que consideran que puede ser esto como un nicho de corrupción, digamos, o un nicho de potencial corrupción. Me gustaría consultarle cuáles son, si usted ya ha pensado en esas amenazas, y si no, cuáles son como las principales amenazas que usted cree que puede tener un proyecto así. Como todo, hay que hacer un análisis FODA, como se dice, ¿verdad? Y ver cuáles son las oportunidades y las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que usted ve y cómo respondería a estas personas que son escépticas con el proyecto? Sí, esto es un modelo que ha sido exitoso en varios países, así tal cual como se planteó en la ley de vivienda y en el reglamento. Se hace en Singapur, se hace también en Hong Kong y en China. Es una cosa asiática. En Europa y en Suramérica es diferente, es más bien como cooperativas de vivienda lo que se hace. Pero bueno, es un modelo probado en varios países. La municipalidad de San José, si hay una municipalidad que pueda hacer este tipo de cosas, es la de San José, porque tiene un presupuesto de 90.000 millones de colones al año. Tiene la capacidad de hacer estas inversiones que otra municipalidad más pequeñita no podría hacer. Yo creo que mucho de estos procesos vamos a tener que tercerizarlos a empresas privadas, a cooperativas. Por ejemplo, la construcción, eso es posible tercerizarlo a algún desarrollador, el reciclaje del edificio, ¿verdad? La municipalidad de su propia gente no tendría que hacerlo, puede hacer una licitación. Y además toda la gestión social del inmueble, como las personas que van y cobran o que hacen el mantenimiento o que resuelven problemas entre los vecinos, eso también se puede tercerizar a una cooperativa de vivienda, por ejemplo, o a una empresa. Yo no me imagino a la municipalidad de San José resolviendo cuestiones del día a día de estos edificios. O sea, como que un vecino tuvo un problema con otro porque no sacó bien la basura. No me imagino a la municipalidad haciendo eso. Prefiero que se pueda tercerizar, que lo haga alguna empresa que pueda ganar, puede ser un ganar-ganar también para la empresa y la municipalidad. Sí veo a la municipalidad más desde una posición de control, como de seguimiento, y bueno, con el tema de posible corrupción o no, también en el reglamento hemos puesto implementos como de transparencia. Entonces, que estén publicados siempre de forma transparente las personas beneficiarias, como los requisitos, las empresas adjudicadas, como que todo eso esté súper claro y transparente, para evitar esos problemas que puedan ocurrir. Es un modelo nuevo, creo que vamos a ser pioneros y las cosas que puedan salir mal, tal vez podrán salir mal.
pero creo que es necesario. Creo que el despoblamiento de San José y la falta de opciones de vivienda amerita que la política busque soluciones porque no, la gente no está teniendo opciones de vivienda accesible. Usted mencionaba que ya el proyecto, el reglamento fue aprobado en la sesión del Consejo Municipal. ¿Qué falta? ¿Qué estaría faltando para poder implementar este proyecto? Y además, si usted siente que hay un buen ambiente en la administración municipal y de parte del alcalde Miranda para implementar el proyecto. Sí, bueno, ya fue aprobado, fue publicado en la Gaceta. Es oficialmente una herramienta de la institución, un reglamento que es vinculante para toda la institución. Si mañana queremos empezar a hacer vivienda, podemos hacerlo. Yo pensaba que desde la administración y la alcaldía iba a haber más apertura de avanzar más rápido con esto, porque, bueno, antes de que se aprobara el reglamento, cuando lo estábamos trabajando, cuando lo estábamos empezando a presentar, el señor alcalde sabía de este reglamento, porque fue justamente una de las cosas que hablamos con él al inicio. Le dijimos, mira, queremos hacer este reglamento. Le había parecido muy bien y él incluso hablaba de esto en sus intervenciones. Una vez hizo un foro sobre repoblamiento, invitó a muchísimas personas y él hablaba de su plan para repoblar San José y decía todas las cosas que quería hacer, y entre esas ponía así tal cual el reglamento de vivienda municipal. A pesar de que era un proyecto nuestro que estábamos trabajando, yo dije, todo bien, me encanta que lo ponga porque eso quiere decir que lo quiere llevar adelante. Está comprometido con él, digamos. Exacto. Y una vez que se votó, su fracción lo apoyó, tuvo los votos del partido Juntos. Y ahora falta, como te decía, hacer esas primeras inversiones. Que llegar y decir, queremos hacer un piloto, comprar un primer edificio, reciclarlo y tal. Sin embargo, recientemente hubo una entrevista en que le preguntaron su anuencia a hacer estas inversiones y dijo que para esto no hay plata. Y me toma por sorpresa, me parece lamentable porque no es cierto. La Municipalidad de San José, como te decía, tiene el presupuesto más alto de todo el país, 90.000 millones de colones al año. Justamente vamos a adquirir un inmueble para personas en situación de calle, un dormitorio. Es un proceso similar, una compra, una restauración. Es algo que podría hacer la municipalidad, sin embargo él dice ahora que no hay dinero para esto. Pero creo que esto habla de sus prioridades, creo que habla de que no tiene las prioridades tan claras porque, por ejemplo, sí presupuestó 800 millones de colones para un obelisco en la Sabana. Una cosa que nadie pidió, nadie necesita y nadie quiere, un armatoste de cemento en la Sabana, pero para eso sí hay plata, ¿verdad? Yo esperaría que cambie de opinión. Nosotros vamos a ser muy insistentes en que se pueda invertir en esto. Probablemente vamos a tener que presentar alguna moción para que se haga esta primera inversión, y vamos a estar ahí de necios hasta que se haga porque es necesario. Precisamente creo que es un buen puente para la conversación que quiero tener a continuación, hablar de la relación que ha tenido usted como regidor de Consejo Municipal con el alcalde, porque incluso nosotros, me parece que esa nota la firmé yo, que fue una nota que hicimos cuando ustedes en marzo del año pasado, cuando apenas comenzaba la administración y comenzaba usted como regidor, firmaron un acuerdo de entendimiento con la presidenta del Consejo Municipal, que es regidora por el partido Juntos del mismo del alcalde, y parecía haber una muy buena inercia, digamos, de colaboración entre las fracciones que firmaron este documento. Ya con el tiempo, con aproximadamente año y medio después, digamos, y con esto que usted dice, cómo ha cambiado el discurso, como usted lo señala, del alcalde en ese sentido. De hecho, en esta sección hemos intentado conversar con el alcalde para hablar de temas de solución habitacional y de otros más, pero me gustaría precisamente consultarle desde que firmaron ese acuerdo de entendimiento hoy, cómo ha cambiado la relación con la alcaldía, si se mantiene ese entendimiento, si usted siente que ya no están tan empatados, cómo ha cambiado esa relación. Sí, en efecto, nosotros votamos por la presidencia de Mariana Zúñiga. En ese momento habíamos hecho un acuerdo, un entendimiento en el que habíamos pedido
a cambio de ese voto, avances en diferentes temas. Justamente habíamos puesto apoyo en el tema del reglamento de vivienda municipal, pusimos inversiones en adaptación al cambio climático, hablábamos de arborización, hablábamos de inversiones en aceras, mejoramiento de espacios públicos, de parques, intervención con los racionamientos de agua, la falta de agua en las comunidades. Habíamos puesto ciertas cosas que dijimos, si ustedes avanzan con esto, nosotros votamos por ustedes. Y bueno, nuestra lectura también del momento político que se vivía en ese momento y ahora es que San José estuvo con un mismo liderazgo por muchísimo tiempo y no habían cambios. La ciudad se empeoraba cada vez más y se había abierto una ventana de oportunidades finalmente para hacer cambios. A pesar de que la administración y el alcalde no son de nuestro partido, estaba abierta esa ventana de oportunidad de cambios que San José necesitaba y entonces queríamos sumarnos a estos cambios y ser muy propositivos. Es lo que hemos venido haciendo. Entonces, nuestra actitud desde un inicio y hasta ahora también ha sido de diálogo, de llegar a acuerdos, de escucha, de tender puentes, de tener canales de comunicación abiertos. Creemos que es la vía costarricense, el diálogo para llegar a acuerdos. Y entonces ese ha sido nuestro talante hasta el momento. En un inicio, pues sí, la relación era mucho mejor. El alcalde tenía un bloque tácito de 8 regidores que votaban la mayoría de las cosas. Sin embargo, poco a poco eso ha ido cambiando. Tenemos muchas coincidencias programáticas con él en algunos temas. En algunos no, tenemos diferencias. Él en algunos momentos ha tenido malos tratos con el Consejo Municipal, algunas faltas de respeto por las que se ha tenido que incluso disculpar públicamente. Ha ido cercenando esa confianza en el Consejo Municipal. Algo que ha pasado también es que no ejecuta los acuerdos del Consejo Municipal. Entonces, se aprueba algún proyecto interesante de alguna fracción, alguna cosa buena, positiva, con todos los votos, incluso los de su fracción, pero nunca se ejecuta. Nunca lo lleva adelante, le da prioridad a sus propios temas. Entonces, bueno, eso ha ido como calando en la relación. Sin embargo, bueno, nosotros mantenemos cordialidad, diálogo, como te comentaba. Lo más reciente pues, ha sido esto de la suspensión. El día de ayer él presentó su recurso de revocatoria de la decisión y fue rechazado. Ahora eso lo va a llevar a un contencioso. Tenemos 2 tesis diferentes sobre este tema. Pero a pesar de eso, los canales de comunicación siguen abiertos porque creo que lo más importante es la ciudad, es San José. Eso es lo que tenemos que tener de primero, más allá de intereses partidarios, más allá de intereses personales. Y hay que seguir aprovechando esta ventana de oportunidad de cambio. El tema de la sanción, como usted dice, lo va a tener que ahora dirimir un recurso contencioso administrativo y se va define por esa vía. Pero me gustaría consultarle porque usted ahora decía que parte de lo que el acuerdo decía era que iban a impulsar proyectos como la arborización, como proyectos sociales. ¿Usted siente que hasta ahora se han cumplido esas promesas o no? ¿En qué grado se han cumplido? Y esta pregunta se la hago porque también intuyo que su voto para el próximo 1 de mayo del año que viene, en el cual tienen que revalidar o no la presidencia de doña Mariana Zúñiga como presidenta del Consejo Municipal, su voto intuyo que va a depender también de que se cumplan o no los compromisos que se firmaron. ¿Considera que se han cumplido o no? ¿En qué grado? Más o menos. Ha costado mucho, hemos tenido que ser muy insistentes. Por ejemplo, con esto de la arborización, yo presenté una moción que fue aprobada para que la municipalidad contrastara 2 estudios que estaba a punto de sacar. Unos que era sobre dónde están las islas de calor en la ciudad, cuáles son estos lugares donde no hay árboles y uno se muere de calor pasando por ahí. Y el otro que es el inventario forestal, que dice dónde se pueden sembrar árboles y dónde no. Porque en una ciudad sembrar árboles no es tan fácil. Debajo del suelo hay cables,
hay alcantarillas, entonces no en todo lado se puede sembrar. Este inventario sí dice, mira, aquí se puede. Entonces eso se aprobó y ahorita la municipalidad tiene una herramienta, un mapa interactivo que contrasta ambas cosas y te dice dónde se puede sembrar y dónde se necesita que haya árboles. En eso se avanzó, ya existe esa herramienta y se está utilizando para tomar decisiones acerca de dónde arborizar. Eso es un avance importante. En cuanto al reglamento de vivienda municipal, pues tuvimos los votos de la fracción de Juntos. Sin embargo, creo que ahora el alcalde debería tomarse esto en serio y sacar adelante inversiones, hacer los primeros pasos. Si él considera que tal vez no estamos listos para dar el primer paso y necesitamos, no sé, crear alguna especie de oficina interna o unidad ejecutora que se especialice en vivienda y que luego lo pueda hacer bien, eso sería una mejor excusa. Como que él diga, bueno, no, todavía no estamos preparados, hagamos esto antes. Pero decir que no hay plata no es cierto, es una mala excusa lo que está diciendo. Entonces yo pienso que él debería cambiar esa posición, esperaría que lo pueda hacer. Y con el tema del agua también que habíamos puesto, eso ha sido bastante complicado porque en San José es el AIA quien administra el tema del agua y es una institución que ha tenido las puertas cerradas al diálogo. Ha costado muchísimo ponerse de acuerdo con ellos. Hemos propuesto mesas de trabajo con el AIA. Entonces, eso no es culpa de la administración, es más bien una cuestión de poco interés en coordinación interinstitucional. Pero sí, definitivamente de cara al próximo 1 de mayo, cuando tengamos que votar nuevamente por la presidencia municipal, es algo que vamos a tener en cuenta. Si se han cumplido o no estos acuerdos y a qué grado pues sí le da seguimiento a las cosas que nosotros aprobamos desde el Consejo. Claro. Me gustaría ahora justamente que hablamos de ese llegar a acuerdos y de en qué está usted o no satisfecho con el accionar del alcalde. Me gustaría preguntarle por otro proyecto que usted también planteó, que fue el de el Parque Simón Bolívar, que para todos los ciudadanos y, como le decía, los que transitan San José, es muy ilusionante, digamos, pensar en poder sacarle provecho a esas instalaciones. Incluso recuerdo que, bueno, como visita de prensa, alguna vez visitamos las instalaciones, sabemos cómo estaban en ese momento y usted estaba ese día también por ahí en las afueras. Usted planteó una idea para hacer un tipo de parque urbano, ¿verdad? En colaboración con el TEC, que está justo a la salida del parque, pero en realidad hemos tenido poca noticia al respecto. Me pregunto en qué estado está el parque para empezar, ¿verdad? Si está o no deteriorado, cómo se mantiene actualmente. Y cuál es el proyecto de uso que se está planteando, el más realista, si al final se va a hacer un parque, qué se va a hacer ahí, porque la gente tiene muchas incógnitas respecto a este tema. Entonces me gustaría que nos ayude a aclarar un poco. Claro, esta fue la primera iniciativa que planteamos en el Consejo desde que entramos, la primera moción que pusimos sobre la mesa, porque en ese momento el parque estaba a punto de cerrar, el zoológico, se estaban llevando los animales y teníamos el miedo de que se fuera a abandonar, que lo fueran a vandalizar, se llenara de basura. Así que presentamos esa moción para que el lugar se convirtiera en un parque natural urbano, además un jardín botánico. En ese momento decíamos que la municipalidad debía ser el dueño del inmueble y en la moción poníamos que se hicieran las gestiones para que pudieran hacer la donación del terreno a la municipalidad. Y hemos avanzado en varias cosas. Por ejemplo, se decretó como un parque natural urbano. Estamos muy orgullosos de eso, de tener el primer parque natural urbano de Costa Rica en San José. Esa nueva categoría de manejo del MINAE. Y bueno, eso es un primer avance porque lo protege a futuro. Un segundo avance ha sido que se ha mejorado la seguridad del lugar, porque nuestros miedos se confirmaron. El lugar empezó a abandonarse, el SINAC no lo cuidaba, no tenía seguridad ahí, se empezaron a meter, lo vandalizaron, se robaron cosas, destruyeron el lugar. Y ahora ya pusieron seguridad por las denuncias que hemos venido haciendo. Sin embargo, todavía está vandalizado, el lugar está en malas condiciones. Hicimos algunos voluntariados para que ayudara a recoger la basura y demás. Y logramos que la municipalidad presupuestara para este año 80 millones de colones para invertir ahí.
solo este primer año. Sin embargo, estamos a la espera de un convenio con el MINAE que se ha atrasado. Ya la municipalidad, desde el Consejo Municipal, aprobamos este convenio, que es un convenio preliminar. Básicamente es como queremos ayudar a restaurar ese lugar, meter ahí la oficina, el departamento de parques, que le da mantenimiento a los parques de la municipalidad, llevarlos ahí, que poden, que arreglen. Pero desde el MINAE no nos lo han devuelto. Yo esperaría que el ministro Franz Tattenbach ojalá nos devuelva eso pronto, que podamos llegar a un convenio, porque ya está en el presupuesto esos 80 millones de colones que podemos invertir mañana mismo si tuviéramos convenio, pero no lo tenemos. Entonces, un miedo grande es que esa plata se convierta en superávit, porque tiene que ejecutarse este año. Y el siguiente paso es ya tener un convenio de un plan de manejo que diga cómo se va a administrar. Ya cambió mi percepción. Yo antes abogaba porque la propiedad fuera de la municipalidad. Ahora pienso más bien que la propiedad puede seguir siendo del MINAE y llegar a una coadministración. Municipalidad, SINAC. También sería bueno que el Ministerio de Cultura y Juventud esté en esa ecuación. Porque el SINAC para nadie es un secreto que no tiene plata. No tiene recursos. Los parques que tiene con costos los puede mantener. Y la municipalidad sí tiene recursos. Y tiene un departamento de parques, tiene biólogos, tiene gente botánica, tiene equipo que puede hacer cosas ahí. Entonces la idea es que eventualmente se haga este convenio de coadministración. Ya hay por dicha un plan maestro, ya hay renders que se ven súper bonitos y ilusionan. Se habla de a 10 años, pero por etapas, ir haciendo esas inversiones por etapas. La Municipalidad de San José para el próximo año se podría invertir entre 200 a 300 millones de colones con una partida especial que tenemos para parques. Pero es necesario este primer paso, este convenio inicial para luego hablar de los siguientes temas. Creo que para el otro año esperaría que ya se pueda abrir en el segundo semestre, si hubiera voluntad. De parte de la Municipalidad de San José hay voluntad para hacerlo. Esperaríamos que el MINAE también. Otra cosa que va a haber ahí, además del Jardín Botánico, es un museo de historia natural, porque el Museo Nacional tiene unas colecciones de historia natural que no tiene dónde exhibirlas, las tiene guardadas. Y sería muy lindo que las ponga ahí porque son plantas recolectadas en 1890 de botánicos como Henry Pittier, que fue el fundador del Simón Bolívar. Entonces tiene todo el sentido que eso esté ahí, que se cuente esta historia natural en el Simón Bolívar. Usted señala que están esperando la respuesta para llegar a un acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Energía. ¿Cuánto tiempo llevan esperando la respuesta del ministro Tattenbach, digamos, y si han podido hablar con él de si hay, digamos, alguna disposición, o hasta el momento no han recibido ninguna respuesta formal ni informal? ¿Qué tal está ese acuerdo, digamos? Bueno, se había hecho una carta de entendimiento entre ambas instituciones de que había voluntad de salir adelante con esto. El convenio se escribió, se aprobó en el Consejo Municipal, tiene que aprobarse en el CONAC del SINAC, que también es como esta comisión que revisa los acuerdos. Y entonces está ahí, ya está en la cancha de ellos. Estamos esperando que lo terminen de aprobar para que ya ambas instituciones se sienten a firmar. Entonces la discusión está ahí. Ha llevado meses esa discusión, ha costado muchísimo. ¿Cuánto llevan esperando ustedes desde que enviaron el acuerdo, digamos? Puede ser como de principios de este año. Sí, ha sido bastante. Le han hecho cambios, modificaciones. Pero sí, yo esperaría que pueda hacerse este año para poder hacer esa inversión de 80 millones que ya está en el presupuesto actual. Claro. Entiendo. ¿En el presupuesto actual se refiere al que vence este año o es o al 2026, digamos? El que vence este año. Por eso es importante que se ejecute este año, porque si no se convierte en superávit. Claro, les quedan 2 meses porque si no ya sería superávit. Exacto. Claro. Hay urgencia por ejecutar el dinero y además está disponible, como usted dice.
Para concluir, no quiero dejar de tocar brevemente un tema que usted mencionó antes para concluir esta entrevista, que es el tema que a la gente le impacta mucho, que es el de las cuarterías, porque incluso hemos visto hasta desenlaces muy fatales, ¿verdad? Con menores de edad y todo. Y la gente lo ve, digamos, y lo siente, y eso además contribuye a la inseguridad, contribuye a un montón de incluso de abusos en derechos humanos, en derechos de la niñez. Entonces es un tema muy hiriente para la población en general, el tema de cuarterías. Brevemente me gustaría, para al menos tocar por encima este tema, es que me comente cómo está ese tema en San José, digamos, si se está atendiendo de alguna forma, si está faltando atenderlo, cuál es el reto, digamos, qué es lo que hay que hacer para atender esa situación. Ujú. Creo que la municipalidad tiene que mejorar sus mecanismos de inspección, de otorgamiento de patentes, tiene que mejorar su fiscalización para tener seguridad de que las patentes que se otorguen se están utilizando para lo que se dan. Es importante que se fiscalicen esos lugares y además creo que es una de las razones por las cuales hay que invertir en vivienda municipal, porque estas personas que están viviendo ahí lo hacen porque necesitan un lugar donde vivir en el centro. Como te decía antes, en el centro es donde hay más opciones de trabajo, más opciones de estudio, transporte, instituciones cerca. Entonces, naturalmente la gente quiere vivir en el centro y hay personas que se aprovechan de esa necesidad ofreciendo este tipo de alquileres en pésimas condiciones. Y si no tenemos una alternativa accesible, digna, la gente va a seguir viviendo en esos lugares. Por más que se desaloje un lugar y que se encuentre por medio de la oficina de inspectores que se están incumpliendo normativas, que la gente está insegura y se desaloje el lugar, esa gente va a buscar otra cuartería eventualmente y va a vivir en las mismas condiciones porque necesita un lugar donde vivir. Es por eso que es muy importante que salgamos adelante con las inversiones de vivienda municipal para que la gente pueda tener una opción digna. Claro, entiendo. No, Brandon, muchas gracias por atender esta entrevista, por venir a visitarnos aquí en las instalaciones de La Nación. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Excelente, muchísimas gracias. Y también, por supuesto, como todos los fines de semana, gracias a ustedes por ver esta entrevista, por su fiel seguimiento a esta sección, a la entrevista del domingo. Como todos los fines de semana también, los invito a que visiten la página web de nación.com, la pestaña de Revista Dominical, donde van a poder encontrar más entrevistas. También los invito a que busquen el canal de nación.com en YouTube y el canal de la entrevista del domingo en Spotify y los sigan ambos para que les notifique cada vez que tengamos una nueva entrega. Y en una semana, como siempre, por supuesto, vamos a tener una entrevista más, así que los esperamos de vuelta. Muchas gracias y hasta pronto.